Si no soy abogado no puedo ser profesor de derecho, salvo excepciones en algunas materias que uno puede tener otro título afín, pero no cualquiera. Eso es la capacitación, formación y profesionalización de cada una de las disciplinas. Hoy lo que encontramos, seguramente, para un poco asociarlo a lo que nos ocurre a nosotros día a día, es el famoso colegio de la magistratura, consejo de la magistratura. Vieron que está en debate hoy. Hay 20, hay 10, hay 15. ¿Qué es lo que sucedió con el consejo de magistratura? Recuerdo también que años atrás hablaba quien gobernaba que decía que los jueces, ¿por qué tienen que ser jueces elegidos por el consejo de magistratura? Comparándolo a lo que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué no puede ser por voto popular la candidatura de juez? Por ejemplo. Sería partidizar la justicia. No Sería solamente eso. No, pero si no, tendríamos que elegir todo. Yo quiero elegir al médico de guardia del hospital donde yo me atiendo, por voto popular, ¿por qué no puedo hacerlo? Pero si eligen Porque, por partido, ¿qué seguridad me da que uno que sea del partido contrario sea tratado? pero ya no hablemos de la parte partidista, hablemos de la parte de capacitación profesional de cada uno. ¿Por qué yo no puedo elegir popularmente al barrendero? Yo quiero a quien recoge la basura a través del municipio, lo quiero elegir yo. A ver quién está capacitado. Entramos en un disloque directamente, en no confiar en las instituciones. Yo hablo desde el plano del absurdo. ¿Por qué yo no puedo elegir popularmente a los alumnos de la Facultad de Derecho? No, es un absurdo. ¿Yo por qué no los puedo elegir a ustedes? ¿Por qué ustedes pueden elegirme a mí, yo no a ustedes? Vieron que ustedes me eligen, o sea, eligen la comisión, eligen. ¿Por qué yo no los puedo elegir a ustedes? Estamos en un plano de desigualdad. Yo quiero elegirlos y quiero someterlos a todos ustedes al voto de los ciudadanos de la ciudad de La Plata, por ejemplo. Es un disparate, es un absurdo. Bueno, lo mismo ocurre con el tema del Consejo de Magistratura. Cuando quieren cambiar las leyes, quieren cambiar los reglamentos, es muy complicado porque en definitiva se daña la institución. Brevemente para que lo entiendan. Brevemente para que lo entiendan. ¿Y por sorteo, profe? ¿Por sorteo de quién? O sea, ¿No yo sería es un sorteo, Consejo de la Magistratura o jueces, sorteo entre abogados? O sea, sale. perdón, lo que se sortea entre abogados es el jurado para la evaluación de los jueces. Eso Sí. es correcto. Y eso sí va por sorteo, está bien. Se anotan en una planilla, en un padrón, que lo tiene el Consejo de la Magistratura o el Poder Judicial, en ese caso era el Poder Judicial, de la Corte, en un área específica, donde sortea quiénes van a ser el jurado correspondiente para cada cargo por el cual se concursa. Y es lógico que sea así, si no sería imposible. A mí me tocó una sola vez ser jurado justamente de un juzgado muy discutido, que al juez lo habían desplazado por compromisos con la corrupción, específicamente por narcotráfico, en Salta, en Juzgado Federal de Salta. Y yo fui jurado. Salí sorteado. Una sola vez en toda mi carrera. No es que soy jurado permanentemente, a nivel nacional. Y me pareció bien, se presentaron 20 candidatos, se estableció un orden, tuvieron que exponer, tuvieron que escribir, nosotros evaluamos con mis pares, nada más. El tema es cuando te quieren hacer trampa. Y acá es donde empieza todo el problema. Anteriormente, ¿cómo era el proceso de designación de los jueces? El Senado. El Senado de la Nación, sí. Pero el Senado en su momento, antes de la Constitución del 94, tenía 2 senadores por provincia y la provincia que ganaba se llevaba a los 2 senadores, excepto que haya algún arreglo interno, y por lo cual un partido tenía mayoría siempre. Un partido tenía mayoría siempre y ¿qué ocurría? Siempre trataban de buscar jueces afines a ese partido, pero se estudiaban los antecedentes, había una comisión y punto. Esto fue cuestionado justamente.
Para superar esa instancia tan politizada, se diseñó en la Constituyente del 94 por un consejo de 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, alguien imparcial dentro de las distintas fuerzas políticas que iban a integrar ese mismo consejo, tratando de buscar un equilibrio de representatividad. Es decir, los profesores se votaban a sus pares a quien se candidateaba para el Consejo de Magistratura, los profesores titulares de la facultad, no todos, las instancias judiciales, la Cámara Federal tenía sus representantes, los juzgados de primera instancia sus representantes, la Corte ya la tenía porque estaba en el manejo de la administración y decisión del Consejo. El Ejecutivo mandaba a sus representantes, el Senado y diputados mandaban a sus representantes y también las minorías mandaban a sus representantes. De esta manera, en 20 miembros, se buscaba el equilibrio fundamental para cualquier institución de la democracia, el equilibrio para que realmente funcione. ¿Cuál fue el gran inconveniente que se tuvo? Que es cuando se comienza a politizar, que eso es lo que viene el problema. Prácticamente se cambió un buen día la ley. Dejaron de ser 20 miembros para pasar a ser 13 miembros. Se redujo. Por ende, nosotros, en este caso, los docentes de la Facultad de Derecho titulares, perdimos nuestro representante. Así de simple. Se buscó en forma indirecta la representación a través del Consejo Interuniversitario Nacional, que lo conforman los rectores de todas las universidades. ¿Cuál es el gran inconveniente que conforman los rectores de la universidad? Que no todos son abogados. Y la mayoría no son abogados. Fíjense los rectores cuántos abogados hay. Porque ellos van a decidir quién va a actuar en la conformación, sobre todo en las comisiones que integran, que es justamente el juicio político el jury de enjuiciamiento de los jueces más el concurso, son los dos elementos más importantes, y la administración. Y acá viene el tema. En este sentido, si vos no tenés algo muy elegible, muy equilibrado, muy sensible, podés modificar todo a tu antojo. Y eso fue lo que ocurrió. Del 2006 se modificó. La 26080 se modificó en el 2006. El 2006, a esta parte, se desprestigió el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué piensan que está tan desprestigiado el Poder Judicial? Pues se les ocurre a ustedes. A mí, yo les aseguro, a mí me generó una situación porque yo lo empecé a ver con mis pares cómo actuaban en la justicia. Por ejemplo, no todos, pero por ejemplo, los juzgados penales son unidades comerciales. A ver si me entienden. Se compra y se vende la prisión domiciliaria. Se compra y se vende la tobillera. Yo conozco cosas muy elementales, como a través de vecinos. Yo les voy a comentar este caso para que vean que a todos nos toca. Y por supuesto, en la medida que uno profundiza en los casos de corrupción, sobre todo en narcotráfico, es mucho mayor. Pero le hablo de una cosa muy particular acá en la ciudad mía, en la ciudad de La Plata, en un barrio donde yo vivo, de medio, no es ni barrio cerrado, estamos dentro del casco urbano. El hijo de la peluquera del barrio, que van las mujeres, o hombres, mujeres, lo que sea, empezó a delinquir a los 18 años. Yo no lo veía porque era un chiquito que estaba acá en el barrio, que jugaba en la calle, todavía se podía jugar en la calle. El chiquito empezó a delinquir. A los 18 años lo condenaron, ya mayor, ya no menor, a 8 años de prisión. Había robado a un chiquito, a otra persona en la moto, y para robarle la moto sacó un revólver y lo mató. Que es muy común en estos momentos las actitudes de violencia que existen en las calles. Bueno, esto pasó, el chico lo agarraron,
condenaron, etc. Por supuesto, como toda madre, queriendo salvar a su hijo. Fue a ver un abogado muy reconocido acá de la ciudad de La Plata. Ella tenía 2 peluquerías. Bueno, le pidió una peluquería. Tuvo que vender su peluquería, que tenía la mejor ubicada. Con todo ese dinero se lo dio a su abogado. Un día veo que empieza a... porque es lindera mi casa. En el fondo empieza a construir como una habitación. Qué raro. Y escuchaba a los albañiles armando su ladrillo por ladrillo toda su casa. Había concedido la prisión domiciliaria. Entonces lo que le exigía la ley era que tiene que estar en un lugar, en un hábitat adecuado y que no esté conectado con la calle. Con la tobillera no tuvo drama porque en ese momento no había tobilleras, entonces lo largaron a prisión domiciliaria en su casa. Por supuesto en casa de Barro. ¿Qué fue lo que hizo lo primero el chiquito a los 2 días de haber llegado? Lolo. Salió a delinquir. Está acostumbrado. ¿Pero qué pasó? Empezó a robar a los negocios del barrio. A la de un lavadero de autos que queda enfrente de su casa. A las 2 cuadras a un supermercado chino. ¿Cómo nos enteramos? Un día estábamos a la noche, empezó a ver la policía de estos robos. Todo en la semana, Lo cercan en la cuadra, le empiezan a disparar, se esconde, sale, lo agarraron al socio con 150 celulares, no sé la cantidad de celulares que tenía. El chico zafa. ¿Saben lo que hicieron? Uno de los sectores del barrio muy duros le dijeron a la madre que se vaya del barrio, que venga a su casa, pues si no lo iban a matar, a su hijo y a ella. Así, cosa de barrio. Nunca más supe de Lolo, ni de la madre. Pero esa es la realidad que nosotros vivimos cotidianamente. Se compra y se venden. Las salidas, las entradas, las tobilleras o las no tobilleras. ¿Pero por qué? Entonces esto desprestigia la justicia, obviamente. Cuando uno profundiza el Consejo de la Magistratura, se da cuenta que no son los mejores los que son la alternativa para jueces. Porque llegaba un momento que dentro de los primeros 20 o 10 concursados, todos podían ser jueces. Y de esa lista, no importa que haya salido último, ¿se dan cuenta? Vos te tenías que presentar. El Ejecutivo enviaba su terna al Senado para que el Senado, que tenga mayoría, operaba para él. ¿Cómo contentaron esto en la Corte con esta ley del 2006? Le dieron la administración presupuestaria al presidente de la Corte, en ese momento Lorenzetti. Y Lorenzetti manejó todo un dinero enorme, enorme de la justicia. ¿Y saben qué fue las primeras instancias para que la justicia no proteste y no reclame su representatividad en el Consejo? Les aumentó el sueldo. Por eso hoy los salarios de los jueces a nivel federal están altos. Los compraron con plata, así para que lo entendamos. Entonces, Profe, ¿y sí. cuánto es el sueldo de un juez? Y de un juez camarista de 20 y pico de años está en 600.000, 700.000 pesos por mes, más o menos. De primera instancia estás en 500.000, 400, con 20 años de antigüedad, no el que recién se inicia. El que recién la intangibilidad. El que recién se inicia, vos tenés que se equipara. Un juez de primera instancia es igual el sueldo que un director nacional del Ejecutivo. Suponete que está a 200.000 pesos, 250.000 pesos, ganan lo mismo. Nada más que en el Ejecutivo vos no cobrás por antigüedad y en la justicia sí. Desde a medida que vas desarrollando tu actividad, se va incrementando tu salario mes a mes, año a año. Esa es la diferencia. Yo digo más o menos a grosso modo, pero sé más o menos de montos. Y recordemos que no pagan impuestos a las ganancias. Anda a ponerle pagar impuestos a las ganancias. Que está bien, ojo, está bien, yo estoy de acuerdo, el sueldo no es ganancia, la salario no es ganancia, estoy de acuerdo. Tendría que ser para el resto también igual. Claro, ahí encuentran una excepcionalidad donde no todos somos iguales ante la ley, por lo menos en la parte tributaria. Pero bueno, y por eso se trató de corregir ahora, porque
fue tal el desprestigio del Consejo de Magistratura, que la sociedad apuntó a la justicia directamente, apuntó a la justicia. Y bueno, así en distintas formas, por eso hablo yo que la alternancia en el poder, la calidad de las instituciones, reservarlas, preservarlas, es fundamental, sea la gestión que sea, sea la gestión que sea. Uno trata de que sean lo mejor, pero también a nosotros nos han afectado muchísimo. Y no con esto quiero decir, por ejemplo, me hablo a ustedes como alumnos, yo como docente. Es tremendo cómo comenzó a degradarse las facultades, la universidad. ¿Por qué piensan que las facultades o nuestra universidad, siendo una de las más calificadas, no tiene los recursos necesarios para que ustedes puedan estudiar mejor? Por ejemplo, darles todas las herramientas para que ustedes puedan estudiar mejor, la bibliografía, los libros, lo que necesiten. Porque crear una cantidad de universidades a nivel nacional, que por poco hay universidades de barrio. Yo el día de mañana hoy quiero la universidad del barrio, yo qué sé, del País de los Niños, de Gonet. Quiero la Universidad Nacional de Gonet. Yo la pido y hoy me la dan. Se han creado universidades por todos lados. ¿Qué sucede cuando vos creas tantas universidades? El presupuesto es el mismo para educación, no es que cambie. Y los aparatos o organismos burocráticos son similares en todas las universidades. Es lo mismo ser profesor de la Universidad de Avellaneda, de Florencio Varela o la de La Plata. Salarialmente es lo mismo. Nada más que triplicás, duplicás, quintuplicás la cantidad de dinero que necesita un Estado para pagar su educación universitaria en este caso. Entonces es tremendo, porque todo fue en detrimento de las grandes universidades que existieron. En el país siempre hubo 7 universidades importantes, 7 no más, tradicionales: la UBA, La Plata, Córdoba, el Litoral, Tucumán, por ahí me olvido de alguna, históricas, Rosario, la de Mendoza, la de Cuyo, y se acabó ahí. Y eso concentra toda la educación de la mejor formación y capacitación argentina. Entonces después todos quisieron llevar a las universidades a sus pueblos, a sus provincias o a sus municipios. ¿Por qué? Como prenda política, porque de esa manera iban a tener más puestos para colocar gente, no para mejorar la calidad educativa. Ojalá se hubiesen creado universidades para las necesidades de la región. Es decir, si vos creás una universidad en la Patagonia, como estuvo la del Costal, la del Comahue, etc., que sean carreras afines a la gente. No puede haber facultad de Derecho, no tiene sentido. No tiene sentido que siempre exista la facultad de Derecho en todas porque es la más barata. Porque uno solamente necesitas un aula, un pizarrón y libro. Si el país no necesita más abogados, por ello podéis orientar abogados a la orientación al petróleo, si estás en Neuquén, pero hacer una carrera de especialización para aquellos que tengan título de grado de abogado. ¿Para qué necesitas quintuplicar tantos recursos humanos, tantos profesores de abogacía, de derecho? Entonces esto es un poco el kit de la cuestión. O sea, yo veo que en otros países las universidades sirven a la región, ¿no? No están creando tantas universidades en Francia, por ejemplo. Están las de siempre. No hay. Anda a pedir que te creen una universidad. Te mira, no existe. Y si vas a crear una universidad privada, porque puede haber, tienen que estar muy controladas. Si no pasa lo que ocurrió en Ecuador, que en un garaje armaban universidades de cualquier casa y mandaban títulos sin ningún tipo de nivel académico porque el Estado no los controlaba. Correa fue uno de los grandes que reformó la educación superior en Ecuador porque él era profesor. Entonces se dio cuenta, al ser profesor universitario sabía lo que realmente pasaba. Las cerró a todas. Y necesitas de calidad realmente. Esto son las cosas que van sucediendo cuando se empieza a limitar la calidad
en este caso jurídica, y por eso se habla de la primacía del Estado de Derecho, del imperio de la ley, como elemento básico, vigente dentro de un Estado. La otra libertad... Profe, sí, Correa hizo algo mucho más importante, que fue equiparar para ingresar como docente de cualquier nivel, es decir, desde el jardín en adelante, tener el mismo nivel que para entrar a la Facultad de Medicina, lo cual sí, jerarquizó la profesión. sí, 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 y pasó a pagarle igual a médicos y a maestros. Sí, sí, es real, es real. Con respecto a esto, nosotros tenemos entonces jurídicamente que uno tiene, la libertad es el prius, es la base de un modelo democrático, de un Estado de Derecho. Uno debe tener toda la libertad para proponer todas las alternativas de políticas que se necesiten, respetando los derechos civiles, los derechos políticos, la participación de toda la ciudadanía, la incorporación al sufragio universal, buscar que los procesos electorales sean competitivos, transparentes, plurales, no que haya un solo partido, una sola representación partidaria. Que todos los miembros de la comunidad puedan sentirse representados y participantes de esa elección. El pluralismo, respeto por los derechos y libertades de las minorías, el consenso de todas las fuerzas para poder dictar la mejor ley, la mejor normativa, la mejor política, el respeto por las minorías, uno de los controles más importantes, el controlar los recursos del poder político, la división, el control y la responsabilidad de cada dirigencia, de cada, administración sobre una rendición de cuentas, uno puede controlar sus gastos, la publicidad, la libertad en la comunicación política, el acceso a la información pública. Estos son bases, es el sostén de un modelo democrático. En cambio, en las autocracias, los dirigentes se autoproclaman, nadie los elige y detentan el ejercicio del poder político. Yo recuerdo cuando vino la última dictadura que tuvimos, la de el proceso de reorganización allá en el año 76, en la proclama, léanlo, fíjense, busquen en las actas de proclamación de las actas de proceso, que pasó a ser la superley, ellos asumían la representatividad del pueblo, que supuestamente decían que se lo había delegado la población para gobernar. En definitiva, lo que habían hecho fue proclamarse, detentar el poder por ellos mismos. Y lo hacen a través de medios coercitivos o violentos, porque si no, no aguantan un día en el ejercicio del poder. Las autocracias también, tenemos que decir, hay una diferencia entre lo que son autocracias autoritarias y totalitarias. Muy simple, díganme, ¿sabe alguien cuál es la diferencia de totalitarismo y autoritarismo? Así no hablo solo y todos participan, pueden participar. ¿Ni idea tienen? ¿Cómo saben ustedes que un país es totalitario? A ver, dígame un modelo, un ejemplo. No, porque prácticamente en el autoritarismo esa no China es una sería diferencia. un ejemplo. ¿Cuál? China sería un ¿Por qué ejemplo. decir, puede ser, por qué China podemos decir que es un estado totalitario? Porque todo el poder recae sobre una persona. No, ¿O no, por estoy el mal? no, el autoritarismo Estoy mal. también. Eso no. Es ¿Eh? la Porque diferencia. difunde, profesor, A ver, sí, a ver, Claudio. Tiene un partido una único. idea, porque ese gobierno o esa persona difunde sus propias ideas y no permite que otro
que otro las cambie, y si las quiere cambiar, los trata de, en básico, ¿Por qué de hay un partido limpiarlo. único? Puede ser. A ver, acá Alejandra Verde pone: el totalitarismo en teoría resalta la voluntad del pueblo y habla por él. En teoría. El tema es que en el totalitarismo, quien gobierna puede ser un dictador, un presidente, un grupo que está dentro del poder, ejerciendo el poder, quiere identificar los fines de ese grupo, identificándolo a la sociedad, atrayendo a la sociedad con que los fines de la sociedad es lo mismo que ese grupo. Ejemplo para que lo entiendan: el Estado fascista, o el nacionalsocialismo, o el soviético con Stalin. Era una sociedad soviética, una sociedad comunista, una sociedad nazista, una sociedad fascista, identificando los valores y confundiendo los fines del Estado con los fines del partido del poder gobernante, queriendo totalizar, justamente ahí viene, totalizar las acciones de los individuos a nivel individual o a nivel social. Por eso, Adoctrinamiento. claro, teniendo una doctrina, obviamente, por eso es muy interesante repasar la historia. Por ejemplo, hay episodios o hechos o fenómenos muy singulares de los estados totalitarios. Por ejemplo, que ese estado, con esos valores, identificando a la sociedad con ese partido gobernante, grupo, jefe o dictador, es mejor que los demás. Entonces, ¿cómo nosotros competimos con las demás naciones para demostrar que somos los mejores? ¿O qué es más? En las justas deportivas internacionales, por ejemplo, llamadas Olimpiadas, o campeonatos mundiales, de lo que sea. En el arte, la Bienal, fíjense que la Bienal de Milán surge en 1922 para demostrar que el arte fascista era mejor que los otros. ¿Se dan cuenta? Hoy siguió perdurando porque es el arte. El arte es una formación, una manifestación del hombre, no del hombre fascista. A ver si nos entendemos. No hay una ciencia comunista diferente a las otras ciencias, una ciencia de los nazis. Es una ciencia. La ciencia es producto de una metodología, una disciplina para generar estudios, comprobar fenómenos, investigaciones, etc. No hay una ciencia diferenciada. Profe. Walter Kaufman me está levantando la mano. Sí. Sí, gracias, profesor. Solo para mencionar, resaltando esto que usted comenta, es que durante la época del nazismo, el himno nacional que se cantaba era Deutschland über alles, que significa Alemania por encima de todo, lo cual es justamente realzar esos sentimientos. Exactamente. Sí, Profe, de esas, sí, ¿quién me habla? Sergio. En el caso de justamente, volviendo a los nazis, está el caso de un partido de fútbol donde que, no sé, no me acuerdo contra quién jugaban, y se supone que tenía que ganar Alemania. Y justamente uno de los jugadores no hace caso y termina perdiendo Alemania, y cuando termina el partido se lo llevan y lo mataron. Claro, sí, fue un caso verídico eso, fue un caso verídico. El caso más emblemático, si ustedes lo pueden ver por YouTube, en documentales, fueron los Juegos Olímpicos de Alemania de 1936, donde Hitler decididamente no le quiso dar la medalla al atleta negro porque era de color negro, un atleta norteamericano que ganó las Olimpiadas, creo que era la de una maratón o la de correr. Sí, la de atletismo me parece que era. La de atletismo, y punto. En Italia, Mussolini, cuando organizan el Mundial de Italia en el año 34, todos tienen que hacer el saludo fascista, todos. Y todos tenían que ganar el campeonato porque el fascismo era mejor que cualquier otro. El miedo que tenían los jugadores, comentado por ellos mismos, porque había un argentino que después lo comentó. El miedo que tenían. Porque aparte existe una sociedad que es espiada. Lo hicieron los nazis en Alemania, en menor medida de los italianos con Mussolini, pero
El comunismo en la Unión Soviética fue terrible. Cómo se espiaba y se controlaba la sociedad para saber qué hacía. Y ahí desarrollaron toda una institución para saber lo que hacía cada uno de los componentes de la sociedad. O sea, te ahogaban en tu libertad. La vida de los otros, una película extraordinaria que ganó el Oscar, la mejor película extranjera. Traten de verla y van a ver lo que era la vida de los otros. Lo que era quien tenía que controlar la vida de los demás. Su vida era controlar lo que hacía la gente y escuchar, porque les ponían el micrófono, etcétera, aquellos que estaban señalados. Película, un film extraordinaria, alemana, ¿no? La película. Y lo marcan muy bien. Hay otra película que tiene 2 o 3 nombres, pero yo la vi o por lo menos la busqué, pero está en alguna plataforma. Ya me voy a acordar el nombre, se los voy a buscar para la gente, para ustedes. Es novedosa, es nueva. Y, por ejemplo, tiene como un funcionario, un médico, como desde el punto de vista de la medicina, va cambiando de lo que fue la Alemania nazi a la Alemania comunista, dentro de la Alemania del Este, ¿no? Oriental. Y el tipo tiene el mismo discurso, con el nazismo como con el comunismo. Pero fue una pregunta. Sí. Entonces, la autocracia sería que un gobierno trata de imponer su ideología y hacer ganar Ese es masa, el ganar masa de gente. totalitarismo. Las autocracias se Sí. dividen entre totalitarismo y autoritarismo. La diferencia en el autoritarismo es que no les importa lo que piense la sociedad. Detentan el poder y lo ejercen por ellos mismos, sin importar la opinión del pueblo, de la población, etc. Lo que nosotros tuvimos en América Latina, a través de los distintos golpes militares. Corea del Norte sería un caso. Corea del Norte sería un caso. No totalitario, absolutamente. Lo tienen totalmente controlada la sociedad. Un estado policial es el que se vive. En China te prohíben tener redes sociales, te controlan las redes sociales. Es un estado totalitario. Muy regulado. Justamente China. Con un mix de actividad privada, ¿no? Porque el ejercicio de la actividad privada a través del sector empresarial es muy... Claro, justamente en China se dio el caso, si mal no me equivoco, de un chico que era youtuber o un influencer en sí, chino, y no hablaba muy bien de China, y cuando tiene que volverlo, apresaron. Sí, bueno, el rigor de la ley es tremendo, ¿no? Es tremendo, tremendo. Pero, no obstante eso, el régimen autoritario, a diferencia del totalitario, lo que fueron nuestros gobiernos de facto o dictaduras militares, no trataron de buscar una identificación de la población con los fines del Estado. Este es nuestro programa, esto es lo que vamos a hacer y lo hacemos. No buscaron que la sociedad los acompañe, crear una ideología de gobierno identificada con la sociedad. Era eso y punto. Y si me acompañan, me acompañan. Si me acompañan, se las tienen que arreglar, nada más. Pero el fin de quien detenta el poder es el fin por el ejercicio mismo del poder, no queriendo transformar a la sociedad como un objeto de cambio y de identificación del Estado con la sociedad. En forma total. Esa es la gran diferencia. El nazismo fue acompañado de muchos sectores de la sociedad, sobre todo el sector empresarial, porque tuvieron una cosa fantástica que habían creado, que crearon ellos, volviendo al periodo romano o greco-romano. Mano de obra esclava. Es decir, aquellos sectores de la población que eran acusados de corromper el sistema ario, les expropiaban las industrias, las fábricas, lo pasó con miles de judíos, que se quedaron con las fábricas por nada, pero no se los quedaba el Estado. Se los quedaban los socios o los trabajadores, etc. Y después, todos los refugiados, todos los desplazados de esa sociedad, los tenían como mano de obra esclava. Ustedes lo pueden ver eso. O sea, ¿cuál era el costo? Cero, pues no gastaban, salvo gastar en comida para tenerlos alimentados a los obreros.
La lista de Schindler. Claro, ahí lo ven bien. En la lista de Schindler lo ven perfectamente. Eso es mano de Pero, obra pero, esclava. pero todo régimen totalitario no puede llegar a ser tal sin el acompañamiento de sectores de la sociedad. Claro. Acá la dictadura fue acompañada por la iglesia, sectores empresariales y hasta sectores de la sociedad. Sí, una cosa es que acompañes, una cosa que acompañes o que lo vivas o lo veas, y otra cosa que te identifique, que seas parte, ¿eh? Es distinto. Claro, en Alemania se identificaban justamente como nazis directamente. No No solamente tenían que como, ir, tenían que, por supuesto, pero aparte claro, eran se parte del estaban, partido como tal. claro, eran parte de los cuadros políticos. Ejemplo, en esta película que no me acuerdo el nombre, que les voy a mostrar, que voy a tratar de buscarlo, en un día, y porque lo marcan el debate, habían decidido que aquellos personas alemanas, no hablo de otras, alemanas, que nacían con problemas psiquiátricos o discapacitados de alguna manera físicamente, había que matarlos, había que eliminarlos. 354.000 personas murieron así, los mataron. No uno, 354.000. Fue tal la protesta, porque te sacaban a tu hijo, te sacaban a tu hermano o a tu padre, que iban a tener tratamiento psicológico, psiquiátrico en el hospital. En ese momento estaba el hospital público muy vigente, o tenías alguna problema de discapacidad mental o física, te mataban. Habían decidido que tienen que ser puros. O el otro caso, bueno, esto lo tuvieron que dejar sin efecto por la protesta de la sociedad, se había levantado la sociedad, no lo admitía. El otro caso, porque ellos aprueban, ¿no? Esa prueba y verdad. Y si no hay, no pasa nada, seguimos para adelante. El otro caso fue el laboratorio que crearon para concebir hijos puros, arios. Entonces, en los países que iban invadiendo Alemania, reclutaban a las mujeres para que tengan relaciones con los hombres alemanes, con los soldados alemanes, para purificar la raza de esos países y de esa manera, porque era la teoría racista, una teoría racial de que la raza aria estaba por encima de todas las demás. Y eran como laboratorios y de alguna manera se beneficiaban en ese periodo de la guerra de las mujeres. Bueno, un caso muy concreto, fíjense, léanlo en Google, porque fue un Profe, impacto muy grande perdón, así termino, así profesor. lo puede buscar, espera Cristian, Perdón, disculpe. que fue el caso del conjunto musical ABBA, ¿lo ubican? Bueno, la morochita de ABBA, había una rubia y una morocha. La morocha fue producto, es hija de un soldado alemán que habían invadido y que la madre había concebido para purificación de la raza. Ella, muchos años después, fue a buscar a su padre, a Alemania. Lo encontró, pero fue un impacto enorme comunicacional. Por ahí fue hace muchos años, pero léanlo para que vean la problemática y lo Pero que no eran esos experimentos. No cualquier soldado, tenían que ser tropas de la SS. Sí, yo ya tanto no recuerdo, pero sí ocurrió eso, pero búsquenlo. No me acuerdo del nombre de la chica, pero fíjense, conjunto musical ABBA y de las dos mujeres busquen. Agneta. Agneta, ahí está. Y bueno, y ahí lo tienen. Y cosas que no pasaron hace mucho, porque pasó hace 50, 60 años, no hace mucho tiempo en lo que es un periodo de historia. Cristian Casas, ¿querías comentar algo? Cristian, ¿me escuchás? Sí, profe, disculpe por interrumpirlo hoy. De hecho, hay un doctor así alemán que se encargaba de hacer experimentos con judíos también. Mengele. Sí, Mengele, Sí. sí, pero esos eran experimentos para ver las reacciones del cuerpo humano cuando, por ejemplo, te dejaban un mes sin comer o te cortaban los intestinos, cosas así, cómo vivías, cómo sobrevivías. Eso es otra cosa. Era un médico que experimentaba en los campos de concentración con los menores. Profe,
Sí. Con con el tema de la identificación en secundaria, justamente en Educar después de Auschwitz, nos hicieron ver la película Good, que no sé si la vio, de Viggo ¿Cuál? Mortensen. Good. No, no. Es justamente el caso de un profesor que de poco, cuando empieza el partido, le van diciendo que se vaya aliando, que se una al partido, si va a tener más beneficios, van a publicar sus libros y todo. Y antes de darse cuenta, el hombre termina totalmente dentro del partido. Ah, sí, no, Muy, muy, te muy de a lleva. poco se va dando. Sí, sí, no, te absorben totalmente. Y aparte, lo que es la difusión, la propaganda política permanente, invasiva. No hay diarios independientes, no hay un pensamiento diferente. Fue bravo, pero esos son modelos y por eso hay que ver bien lo que son los modelos totalitarios y las dictaduras también. Una pregunta. En Sí, Argentina, el último gobierno de facto, ¿no sí. podría ser considerado totalitario? No, Por no, Yo pregunto porque también contame. se quemaban libros, no se permitían determinadas cosas, perseguían a gente que pensaba diferente. No, no perseguí, te comento. No perseguí, hubo persecución, hubo desaparecidos dentro de un espacio reducido de sectores que se habían alzado a través de la lucha revolucionaria con el gobierno anterior, pero que había empezado la guerrilla en Argentina en la década del 70, 69-70. O sea, era bien orientado, porque por ejemplo el Partido Comunista en Argentina fue socio del gobierno de facto de Videla. O sea, ellos avalaron no solamente el golpe, sino que nombraron al embajador en Rusia a un miembro del Partido Comunista Argentino. Y así ocuparon cargos políticos. Lo que pasa es que después la gente como que se olvida de los partidos, ¿no? Por eso también tienen tan poca representatividad o referencia. Después tenés casos muy contados de los demás partidos o sectores que fueron desaparecidos. Fue una matanza tremenda de los, básicamente ideologizada de los sectores que adherían en ese caso a los sectores revolucionarios. Me refiero a revolucionarios, me refiero a Aler, FAR y Montoneros, básicamente. Que ocuparon la escena del país política y militarmente porque combatían entre ellos. Por eso siempre la historia fue a medias. Nuestra historia política de lo que ocurrió en la década del 70, fíjense que en la parte de organización de derechos humanos o de vulneración aparece a partir del 76 con la persecución, pero antes no, como si acá no hubiese existido problemática en Argentina, como si el mundo, si en Argentina empezó la persecución, las matanzas a partir del año 1976. Del 70 al 75 no se estudió nada. Pero Amaya, Karakachov, eso Claro. eso lo mataron otros. La AAA y todos los muchachos. Pero claro, había sectores peronistas avalados por el gobierno peronista que eran parapoliciales que iban y mataban. Y mataban gente de Montonero, porque era dentro del peronismo se habían enfrentado el sector de derecha de izquierda, el sector sindical con el sector de Montonero. Que para que también tengan ustedes idea, porque hoy todos son democráticos y todos quieren valorar el modelo democrático. En ese momento, todos estos sectores no querían la democracia, porque estaba un gobierno democrático, no ni la querían ayudar, decían que eran democracias burguesas, que no servían, que le daban la espalda al pueblo y que el pueblo tenía que tomar el poder. Y no por medio del voto, sino por medio de una revolución. Esa era la consigna tanto de Lerch como de Montoneros. Ahí sí se tenían la misma visión, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió en Argentina. Pasa y después la otra locura, la de Macera, dentro de lo que fue la ESMA, de querer crear él su propio partido político para llegar al poder él solo. Entonces tomaba de los prisioneros que iban a la ESMA, captaba
aquellos que los seducía el hecho de seguir vivos. Pobre gente, estaba ahí en un campo de concentración, lo que es la ex-ESMA. Entonces muchos de esos grupos eran los que delataban y lo que pasaron a ser los cuadros políticos de Masera, el dictador. Una locura. Ahí el libro es el de, ¿cómo que se llama? Este hombre que ocupó, que después hace una autocrítica sobre lo que fue ese periodo. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar el nombre. Pero igual después le hace un pacto con la cúpula de Montoneros. Claro, para llegar. a través de ese cuadro, de esos cuadros. Yo me acuerdo que, Quería ser el nuevo Perón. Dicho por, ¿cómo se llama? Por gente que estaba en el exilio en ese momento en Francia. En su momento manda Masera un grupo de la ESMA, o sea, de grupo de parapolicial, o sea, de la Armada, pero que estaban dirigidos a través de un grupo de desaparición de personas, llegan a Francia para perseguir o hacer un acuerdo, perseguir a los dirigentes más conspicuos de Montoneros. Tardaron 48 horas, los agarró el servicio secreto de Francia y le dijeron que tenían 48 horas para irse del país, porque si no los tiraban al Sena, así directamente, los amenazaron de muerte. Se fueron. Acostumbrados ellos a la Operación Cóndor, ¿no? Que iban por todos los países de Sudamérica agarrando gente y desapareciéndola, ¿no? Sí, Gonzalo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, El sí. gobierno de Perón, ¿qué vendría a ser? Porque en una época Perón mandó a quemar libros, tengo entendido. Hay un famoso dicho que dice alpargatas sí, libros no. Sí, no mandó a quemar. Él lo que decía era que prefería a la gente trabajadora a la gente intelectual. El gobierno de Perón, del primer Perón estamos hablando, ¿no? De 1946 a 1955. Ese periodo te referís, no al de Perón Isabel, ¿verdad? No, el primero, el primero. El primer Perón fue un gobierno elegido y legitimado democráticamente, porque ganó perfectamente las elecciones, con rasgos autoritarios. No y de alguna manera, alguna característica totalitaria también tenía. Es decir, él copia de Mussolini y del fascismo italiano todo el fenómeno de la engrandecer a los sectores, a la Argentina. Entonces había revistas, en ese momento la gráfica, que ustedes pueden ver, por ejemplo, Perón con la selección argentina de fútbol, con Fangio, con los mejores de Fórmula 1, con el boxeo, las veladas de boxeo. Eran buenos porque eran peronistas, si no, no. O sea, esa idea, ¿no? de diferencia. Eso lo veían porque cada revista tenía una revista deportiva, una revista de espectáculos. Los mejores artistas eran los peronistas, los demás no servían o los prohibían, ¿no? Se tenían que ir, no les daban trabajo. Lo mismo pasó después con los peronistas, o sea, cuando los proscriben, no es que fueron mejores, pasó lo mismo. Pero o proscribieron directamente al Partido Peronista. Tenía tintes totalitarios o autocráticos, porque no tenía sentido meter preso a la oposición. Un diputado pensaba distinto, iba preso. Balbín. Una locura. Pues no tenía necesidad. Y también los desplazaba a los del propio partido. Por ejemplo, Cipriano Reyes, que fue un poco el promotor, el impulsor de lo que fue el 17 de octubre, lo manda preso. No lo dejó manejar, porque él quería armar un partido laborista, diferenciado del partido peronista. No lo dejó, un partido único, o un partido del poder, desde la cabeza, desde la presidencia, para armar a través de todos los cuadros. Y toda la gente se asocia porque por ahí podés ser afín a la idea o por lo que te dan plata a través de un trabajo. También sucede. Entonces, claro, se confunden las cosas. Y en ese momento estaban todas muy confundidas en el mundo, sobre todo con los movimientos, con el sistema movimentista, que lo que pasó en la Alemania nazi, en Italia de Mussolini. Mussolini estuvo 22 años en el poder. Empezó en 1919, 1921, creó la Carta del Laboro, lo nombra el primer ministro, estuvo hasta 1943. Periodos largos, extensos. Y siempre digo, pero Perón dijo que él quería un fascismo sin los errores del fascismo, cosa que era imposible.
Sí, imposible. Bueno, por eso, y después cambia absolutamente del 73 Pero, es otro lo que pasa es color. que del 45 al 55 hay dos periodos. Uno que dice Braden o Perón y después se Sí, termina abrazando con Rockefeller, es decir, que pasó de sí, un lado al sí. otro. Pero independientemente, en el año 73, cuando vuelve al país, que él trata de pacificar y de dialogar en ese momento con el gran acuerdo, con el abrazo con Balbín, etcétera. O sea, buscar un diálogo con los partidos políticos. Y bueno, estas son historias. Pero bueno, vamos a ver qué otras características podemos ver de las autocracias. Concentración del poder. No tiene ningún tipo de responsabilidad ni política ni jurídica, o sea, no se los puede juzgar. O sea, los juzgamientos que nosotros tuvimos de la Junta Militar fue posterior a través de un gobierno democrático. Lo que había sucedido con Alfonsín cuando asume la presidencia fue directamente derogar una autoley de amnistía que se habían dictado el propio gobierno militar para no ser juzgados. Y lo que hace el gobierno democrático de Alfonsín fue juzgarlos, justamente derogar la ley y juzgarlos. Es interesante la ley, si ustedes la leen, son 2 decretos de juzgamientos a las juntas militares, pero también la responsabilidad de los grupos guerrilleros que se alzaron en armas contra el país. Pero también son 2 decretos, el 057 y el 058, muy interesantes. Pero no solamente se pidió el juzgamiento, y así fueron procesados y juzgados y sentenciados. Nada más que después Menem los indultó a todos, a los militares y a los guerrilleros, a todos. También para recordarlo, ¿no? Sí, dijo que no había por qué dejar abierta esa herida, había que cicatrizar y todo eso. Sí, sí, una manera de pacificación, ¿no? Previo a eso, Luder, en la campaña del 83, cuando se le decía de que había que juzgar a los militares, él decía que no había que echar sal sobre las heridas abiertas, para Claro. justificar su apoyo a la ley de autoamnistía. Sí, sí, porque había un pacto sindical militar, es real. Eso fue lo que ocurrió y fue denunciado también, ¿no? El otro tema es la ausencia de participación ciudadana en el caso de los regímenes totalitarios, o sea, si hay elecciones nunca son libres ni tampoco competitivas, son elecciones armadas desde el gobierno, no hay una oposición, puede haber discrepancias, pero nunca alcanza lo que puede ser una vía democrática a través de una referencia parlamentaria de debates, ¿no? De las leyes. Hay vulneración, obviamente, de los derechos humanos de las personas, siempre, siempre. No hay dictadura que no viole los derechos humanos, porque la base del sistema, que es la libertad del hombre, el derecho a pensar o a expresarse en forma diferente, es castigado y sancionado. Se niega cualquier tipo de intervención de la ciudadanía en decisiones políticas, personalizan la autoridad y también buscan de mecanismos para reprimir cualquier tipo de manipulación o de resistencia de la población. Esto genera justamente un modelo de tipo autocrático que hoy lo podemos ver entre los totalitarismos y los autoritarismos. La característica principal de un gobierno autoritario es cómo se organizan políticamente, cómo ejercen el poder, cómo lo monopolizan, y ningún destinatario, nadie de la sociedad puede tener una verdadera participación en el ejercicio del poder. ¿Estás con ellos o no estás? Y no, por más que los puedas acompañar. Y básicamente lo que significa un gobierno autoritario es el control político del Estado sin querer dominar la vida social o económica de la sociedad o de la comunidad. Por supuesto, todos los destinatarios, toda la comunidad está excluida de cualquier participación en los procesos políticos, y los derechos, muchos de ellos están cercenados o están limitados. Juan Lins, un profesor español que dictó clases en Estados Unidos, también en la Universidad de Yale,
él es el que esboza la idea y la diferenciación entre autoritarismo y totalitarismo, estableció como características principales de los autoritarismos que existe un pluralismo absolutamente limitado, una mezcla de grandes valores generales, pero no hay una ideología definida, no hay movilización, no se trata de movilizar a la gente o a la sociedad. Hay un líder, un grupo en el poder, en el ejercicio del poder, y los límites formales no están definidos por la acción de quien lo ejerce. Cosa distinta en los movimientos totalitarios, donde no solamente se lo trata de ejercer a través de un partido único, sino que trata de buscar una ideología oficial absolutamente, y como características de los gobiernos totalitarios, Lins nos habla obviamente de una ausencia de pluralismo, un papel predominante del partido político, la ideología está articulada y es rígida. Sí hay una gran movilización, al revés que en los autoritarismos, se motorizan esas movilizaciones de apoyo al líder, del discurso, de esa manifestación permanente. Solamente el líder, el dictador o un pequeño grupo están en el vértice del poder, y los límites al poder no existen. Y sí hay amenazas a quien quiera ir contra el sistema. Esto más o menos como modelos que lo tuvimos, yo hablaba hablábamos del nazismo, ¿cómo se llama? Del fascismo de Mussolini, pero podemos agregar, por ejemplo, más recientemente en América Latina, lo que fue el Haití de Duvalier, que luego fue derrocado, o Stroessner en Paraguay, o el mismo modelo iraní de Khomeini, donde prácticamente el poder lo tiene una sola persona y la política gira a través de ella, ¿no? Eso como modelos, o la Libia de Gaddafi. Hoy día los modelos fundamentalistas son autocráticos, muchos de ellos totalitarios, otros no, pero se encuentran o se concentran en África, sobre todo en el norte de África y en Asia Central, de mayorías musulmanas, cuya religión oficial es el islamismo, y que tratan de buscar y de mantener en contra del individualismo, el materialismo o los modelos constitucionales liberales. Los más violentos lo podemos ubicar en Libia, en Siria, fíjense que tuvieron un conflicto, una guerra recientemente, Arabia Saudita, Sudán, Turkmenistán, y hay otros que tienen oligarquías de tipo teocráticas, como la de Khomeini en Irán, o los ayatolá, que son los que manejan realmente Irán, o lo podemos ver hoy mismo en Afganistán con los talibanes, ¿no? Movimientos de tipo fundamentalistas y que trata de buscar una salida, una estructura y un poder hegemónico, rivalizando con aquellos que están en contra de su religión, porque en definitiva es eso, ¿no? Por ejemplo, se llama justamente República Islámica de Irán, que no veo muy poco de república, salvo que haya elecciones, pero son todavía muy particulares, donde la mujer tiene un rol totalmente secundario, muy limitado. Pero igual tienen problemas entre ellos, porque no es lo mismo un sunita que un hitita, es decir, el gobierno de Israel. Pero fíjense que tienen, fíjense las competencias, un presidente. Además de presidente tiene un supremo líder, que es el ayatolá. Después de eso tiene el consejo de los guardianes, todos los ayatolá que están en ellos. Entonces es una mentalidad, obviamente, populista por un lado, contra las democracias liberales, sobre todo contra Estados Unidos y contra Israel, que lo quieren hacer desaparecer. O sea, dice llanamente, no es un Estado que reconoce el Estado de Israel. Tienen una supremacía clerical, o sea, religiosa.
y tiende al autoritarismo, pero está subordinado al Islam y a la religión. Por eso es el rol tan importante de la religión, ¿no? De los musulmanes, de los ayatolá en este caso. Esto es más o menos si quieren, podemos caracterizar en 5 o 6 puntos lo más importante del totalitarismo. La misma se basa primero en una ideología determinada, trata de controlar toda la vida social, concientizar en forma permanente a la sociedad a través de la educación o de la comunicación, limitar la libertad de las personas, no existe pluralidad de ideas, el partido único es el centro de vida política, cultural, social y económica, es el eje central para la propia movilización de la sociedad y de la vida comunitaria, y existe una policía secreta que vigila a la población y reprime cualquier intento de disidencia. En el autoritarismo, en cambio, hay una concentración parcial del poder. El grupo de gobierno no trata de buscar el control de la vida social, sí acepta libertad religiosa, de educación o económica. Su fundamento es la fuerza, fíjense que es a través de golpes de Estado, no de revoluciones. Hay divisiones de poder, pero siempre tratan de pertenecer al mismo grupo en el Ejecutivo y en el Legislativo, no tanto en el Judicial. Tienen algún tipo de autonomía, cierto tipo de autonomía, y no poseen una ideología oficial. O sea, hay una mayor tolerancia ante la oposición. Esas son como características principales entre uno y otro. Acá me está preguntando si esto está en el libro de Doom. No, esto no está. No, esto lo quise dar yo como para que vean, y quería principalmente para que vean las diferencias entre uno y otro. Ya en la clase que viene vamos a ver la representación política, básicamente, los debates, la Constitución norteamericana. Ahí sí pueden leer el libro de Doom. Y sí, escuchó bien. Uno era el totalitarismo y el otro era el autoritarismo. El primero que di fue las características del totalitarismo y la segunda del autoritarismo. Lo pueden ver en cualquier texto, búsquenlo por Google, encontrar las distintas características entre uno y otro. No se preocupen, que también son básicas, son amplias. Las que lo dan, si no, busquen a este profesor, ahora se los escribo. Ya se los escribo. Juan Lins. Lean, búsquenlo por Google y bajen los libros de él sobre autoritarismo y totalitarismo, o autocracia. Solamente vean esto. Y sí, cualquier libro de Juan Lins pueden ver. El libro que recomiendo. Totalitarismo, si quieren. Pero cualquier libro está bien, no hay que profundizar. Me refiero, si les gusta el tema, sí, podemos empezar a trabajarlo. Y la clase que viene vamos a ver la Revolución Norteamericana. Concéntrense en la Revolución Norteamericana y el sistema de representación política. Así ya con eso terminamos con lo que es la representación política en democracia y podemos profundizar el tema de populismos, por ejemplo, los distintos modelos de democracia para ir analizándolos uno a otro. Bueno, los espero en la clase que viene. Listo, gracias, profesor. Profe, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, bendiciones, muchas gracias. Gracias a usted.